Estamos con este encuentro internacional de derechos culturales para imaginar democracias y ciudadanía. Para imaginar democracias y ciudadanía desde Iberoamérica, o mejor dicho, como dice mi amigo Emiliano, desde Amero-Ibérica. Y este encuentro tiene por nombre Derechos Culturales para imaginar democracias y ciudadanía, y la charla que viene a continuación tiene que ver con eso, tiene que ver con las culturas y con la democracia en América Latina. Y para eso vamos a estar conversando con Julieta Brodsky, chilena ella, pero antes les recordamos a ustedes y a quienes están mirando por el canal de YouTube que nos pueden dejar los comentarios a través del grupo de WhatsApp y también a través del chat de YouTube, y a ustedes a través de las hojas que andan circulando por allí, que tan amablemente Nicolás como Emiliano nos van a ir acercando a la mesa. Le doy la bienvenida a Julieta, es un gusto estar contigo. Julieta es antropóloga social y directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Peñalolén. Fue ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entre el 2022 y el 2023. Directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales OPC entre el año 2011 y 2022 y fundadora de la Asociación Cultural Tramados. Actuó también como responsable de las actividades de la OPC en el marco del proyecto Trama, Red de Trabajadores Culturales, entre el año 2014 y 2017, contexto en el que realizó el estudio El escenario del trabajo cultural en Chile. Julieta, nuevamente, buenas tardes. Tenemos muchas ganas de escucharte, así que te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar escuchándonos a través de YouTube, y también muchas gracias a RGC por la invitación. Han sido días muy interesantes, así que es todo un desafío dar una charla después de tantas exposiciones interesantes que han pasado por aquí. Hemos aprendido mucho, así que bueno, vamos a ver, tratar de contribuir también un poquito a esta discusión. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta breve ponencia es responder algunas preguntas que han estado dando vueltas en estos días. De hecho, he rearmado varias veces mi ponencia, también en función de las distintas exposiciones que han habido. Y siento que hay algunas preguntas dando vueltas en las que puedo aportar algo. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la cultura ante la policrisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente? En segundo lugar, ¿cuál ha sido el aporte de América Latina en la construcción de políticas culturales desde una perspectiva de construcción democrática? O sea, ¿cómo ha aportado América Latina a esto de la cultura y la democracia y a los derechos culturales? Y en tercer lugar, un poco reflexionar sobre cuál es la autocrítica que deberíamos estar haciéndonos también desde la perspectiva de las políticas culturales, en el sentido de por qué hemos llegado a esta crisis democrática actual, ¿no? Y qué podríamos hacer desde las políticas culturales para tratar de mejorar eso o no seguir profundizando esa crisis. Bueno, en primer lugar, sobre el rol de la cultura ante esta policrisis. Efectivamente, hoy día vemos que la cultura está en el centro de las disputas políticas actuales, y eso es algo probablemente nuevo, o hace tiempo que no lo veíamos. Como dijo María Pía esta mañana, se están tomando la cultura en serio, ¿no? La ultraderecha se está tomando la cultura en serio, y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo. Y en general se refleja también en una cruzada contra la agenda de políticas del reconocimiento y una cruzada contra las agendas de política de la diversidad, ¿no? Que tienen harto que ver con la cultura y con lo que han sido las políticas culturales. En general estamos ante un momento en que los derechos culturales básicos que habíamos logrado conquistar en las últimas décadas están amenazados. Por ejemplo, es que tengo algunas complementaciones que hacer con mi celular, con el torpedo, como se dice en Chile, porque claro, por ejemplo, quería traer el ejemplo del programa de gobierno de un gran seguidor de Milei en Chile, que es Johannes Kaiser, que dice en su programa de gobierno a las elecciones presidenciales que tenemos en Chile este año:
Dice, el Estado se referirá a la cultura con mayúsculas, en singular, en todo ámbito. Bueno, en Chile el ministerio se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y eso obviamente no les gusta. Después dice, el lenguaje del Estado en todo ámbito será la lengua española. Se hará una auditoría exhaustiva externa a todos los programas artísticos y culturales. Siempre piensan que los programas, o sea, que se usan los fondos culturales para pagar favores políticos a nuestros amigos artistas. Después dice, finiquitar los programas con resultados negativos en su evaluación de gestión cuantitativo y o con carácter proselitista político o que atente contra la moral y las buenas costumbres de Chile, entre paréntesis, cualitativo. Impulsar modificaciones al actual sistema de jurados, entre paréntesis, ideologizado, de los fondos concursables a uno que dé más participación a la ciudadanía del mundo civil y religioso. Revisaremos la oferta literaria en bibliotecas de todo Chile para garantizar una real diversidad de la mirada histórica, reciente y antigua, para eliminar el sesgo ideológico. Aquellos libros expresamente para niños y adolescentes con contenido ideológico, sexual y corrompido serán descatalogados. Y esto tiene harto que ver también con lo que ocurrió hace un par de años en Chile. Bueno, en Chile vivimos 2 procesos constitucionales fallidos. El primer proceso que estuvo más dominado por movimientos sociales y partidos más relacionados con la izquierda, y el segundo totalmente dominado por el Partido Republicano y la derecha. Ambos fallaron, como les decía. Y bueno, en el segundo intento, lo que propuso el Consejo Constitucional en ese momento respecto a la cultura es, abro comillas, el Estado promoverá la relación, la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país. Entonces, claro, bueno, estamos en una situación bien compleja en ese sentido, porque bueno, surgen una serie de preguntas, por supuesto, ¿qué es la tradición chilena? ¿Qué son las buenas costumbres? ¿No? Y todos esos temas, pero de hecho con colega Tomás Peters en ese momento escribimos una columna y la verdad es que logramos que se sacara esa propuesta del texto. Bueno, igual la propuesta constituyente no se aprobó, así que da lo mismo. Pero bueno, esto no solo está ocurriendo en Chile, por supuesto, está ocurriendo en Argentina, en otros países, lo vemos en Estados Unidos. Trump hoy día está interviniendo en las instituciones culturales. Se generó una orden a los museos Smithsonian para revisar las líneas curatoriales. Se decía que se consideraba que se mostraba la esclavitud como algo demasiado negativo, ¿no? Y eso no era muy bueno. Entonces, bueno, hay una situación bastante compleja, donde, como les decía, los derechos culturales se ven amenazados, derechos tan básicos como la libertad de creación artística, que parecía que era ya algo bastante ganado, ¿no? Que era como el paso mínimo de los derechos culturales, y la libertad de creación y difusión de las artes. Pero igual creo que en el sector cultural o los que trabajamos en políticas culturales tampoco esto es algo demasiado nuevo. No es que estemos ante un hecho tan inédito en el sentido de que se amenacen los avances en políticas culturales, ¿no? Por lo menos a mí como ministra me tocó estar en la discusión presupuestaria en el Congreso y los parlamentarios todos los años, con excusa de la aprobación del presupuesto de la Nación, amenazan con eliminar los presupuestos a las instituciones y políticas de memoria histórica. De hecho, cuando yo estuve ministra, se rechazó toda el capítulo que tenía que ver con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, porque ahí estaban los programas relacionados con el Museo de la Memoria, con los sitios de memoria, etcétera. Y bueno, casi dejan a una institución entera sin recursos, digamos, por eso. Después se restituye, pero hacen siempre ese show, digamos, de amenazarlo. Y por supuesto, hoy día todos estos candidatos de ultraderecha también dicen que lo primero que van a hacer es cerrar el Museo de la Memoria. Acá ocurrió con SESMA, ¿no? Entonces, bueno,
es un tema que está permanentemente ahí sobre la mesa. En general, los argumentos para este tipo de cosas, bueno, además de la división nacional y todo eso, tiene que ver también con que la cultura no se considera algo prioritario, ¿no? Siempre hay otras necesidades, ¿no? Sobre todo en los países latinoamericanos, donde pareciera que la cultura no es algo prioritario para las personas y tenemos que enfocarnos y dirigir los recursos hacia aquello prioritario. Por ejemplo, en Chile, bueno, discúlpenme que traiga el ejemplo siempre de Chile, pero es de donde vengo y lo que más conozco, está hoy día una fuerte crisis de seguridad, ¿ya? Hoy día, bueno, a raíz de distintos procesos que hemos vivido en los últimos años, que partió básicamente con el estallido social, como eso también dejó una huella, digamos, en el espacio público después de las manifestaciones, que después se entroncaron con una pandemia muy profunda, donde en Chile tuvimos, digamos, un fuerte encierro, hubieron políticas de encierro bien fuertes, que hicieron que el espacio público se degradara muchísimo, que también se entroncó luego con una crisis migratoria bien importante que no habíamos vivido como país previamente, que hizo también que el espacio público fuera tomado por muchas personas que venían de situaciones muy complejas, de una migración forzada desde Venezuela, y sin, digamos, políticas en el país para poder acoger a todas estas personas que habían sido además invitadas por el gobierno de Sebastián Piñera, quien viajó a Cúcuta a pedirle a todos los venezolanos que fueran a Chile que iban a ser bien recibidos, pero luego no tenían ningún plan para recibir a todas esas personas. Entonces, claro, se empezó a generar una percepción de inseguridad de la población bastante fuerte. También nos ha ocurrido que por primera vez en Chile ingresó el crimen organizado y empezaron a haber otro tipo de violencias, digamos, otro tipo de delincuencias, de delitos que no conocíamos. Hoy día vemos mucho más asesinatos, secuestros, personas que simplemente se les pega un tiro en la calle por robarles un reloj. Y eso en Chile no había existido, pero claro, seguimos sin ser uno de los países más violentos de América Latina, no estamos al nivel de Colombia, no estamos al nivel de México. Sin embargo, somos el país más atemorizado del mundo. Según encuestas que se han realizado en distintos países, por ejemplo, un estudio de Ipsos en el 2024 posicionan a Chile como un país más atemorizado incluso que México y otros países que sí tienen índices de violencia mucho mayores que nosotros, ¿no? Y claro, hoy día el discurso público es lo único que importa en Chile es la seguridad. Entonces, todas las políticas públicas tienen que ir en pos de la seguridad. Y esto lleva a recortes presupuestarios en distintas áreas y, por supuesto, en cultura. Por ejemplo, los municipios están casi que pidiendo militares en la calle, estados de excepción. Los candidatos presidenciales dicen que van a gobernar con estados de excepción permanente. Y eso, por supuesto, implica una disminución de los derechos civiles, de los derechos humanos, de los derechos culturales, muy, muy importante, ¿no? Pero claro, nos lleva también a preguntarnos por qué Chile es el país más atemorizado del mundo sin ser el país más inseguro del mundo, ¿no? Y creo que ahí obviamente tiene mucho que ver con la historia reciente de Chile, con la inserción forzada de un modelo neoliberal profundo, que fue el conejillo de Indias, Chile en su momento, a través de la dictadura cívico-militar, que finalmente integró el modelo neoliberal a la fuerza a través de la doctrina del shock, ¿no? Como se llamó. Y claro, esto ha producido una serie de efectos a nivel social muy importantes. O sea, Chile es un país profundamente desigual, es un país profundamente fragmentado en su tejido social,
Y eso quiere decir que no existen muchas redes de apoyo a nivel de las personas, ¿no? Existe una permanente desconfianza en el otro. Es un país profundamente individual y donde el Estado no protege. No tenemos salud pública tan universal como en otros países o como aquí mismo. No tenemos educación pública gratuita y de calidad. En general hay una sensación en Chile de sálvate solo, ¿no? Básicamente. Y como decía el PNUD ya en el año 2002 en un estudio que se llamó Nosotros los chilenos, Chile vive una profunda fragmentación de su imaginario colectivo, de su sentido de pertenencia, de su capacidad de imaginarse colectivamente y con los otros, ¿no? Entonces finalmente hoy día esta crisis de seguridad refleja una tremenda crisis de convivencia que vive nuestro país. Y en ese sentido me gusta siempre citar a Jorge Melguizo, bueno, quien fue secretario de Cultura de Medellín, quien decía que lo contrario a la inseguridad es la convivencia, no es la seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido y tal como en su momento también lo planteó y lo implementó Jorge Melguizo en Medellín, la cultura tiene un rol muy importante que cumplir en una crisis de convivencia, ¿no? Por supuesto, y bueno, y aquí voy a enumerar algunos aportes que puede hacer cultura que a veces pareciera que es simplemente un lugar común cuando decimos la regeneración del tejido social a través de la cultura, ¿no? Es como que estamos enumerando palabras que ya es como un sonsonete, pero es real, ¿no? O sea, si entendemos la cultura de una forma profunda y de una forma mucho más holística y mucho más amplia que simplemente manifestaciones artísticas, ¿no? Y entendemos la cultura como las formas de generar experiencias compartidas, ¿no? La forma de contar historias sobre nosotros mismos, de crear y recrear nuestras comunidades permanentemente. Obviamente sí existe la posibilidad de que la cultura aporte a la construcción del tejido social y también, por supuesto, lo hacen las manifestaciones artísticas, ¿no? Por ejemplo, generando espacios de encuentro, retomando la presencialidad en un mundo que está cada vez más domicilializado también en sus formas y en sus prácticas, generando experiencias compartidas, generando sentidos de pertenencia, identidades colectivas, etcétera, etcétera. También la cultura se ha demostrado a través de distintos estudios que es un elemento que promueve los valores democráticos. Y aquí voy a de nuevo ir a mi ayuda de memoria, porque, bueno, Tomás Peters participó en la encuesta de consumo cultural del año 2009 que se hizo en Chile, donde junto a otros investigadores incorporaron algunas variables que permitieron evidenciar que las personas que acceden a altos niveles de consumo cultural e independiente de su nivel socioeconómico, demuestran altos niveles de individuación, creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, poseen alto nivel de tolerancia hacia la diferencia y establecen mayores vínculos con su comunidad. También tenemos otros estudios, por ejemplo, el que realizó la Comisión Europea, donde se recopila evidencia internacional sobre la relación entre cultura y democracia, demostrando que la participación ciudadana en actividades culturales mejora el compromiso cívico, la democracia y la cohesión social. O sea, ya no solo estamos hablando un poco de palabras que suenan bonitos, sino de evidencias a través de estudios que se han realizado en distintas partes del mundo. Por otro lado también la cultura obviamente, y como lo demostró también, se demostró en Medellín, ayudan a la renovación urbana y a la generación de espacios más seguros. También es un sector económico que puede generar un desarrollo, un crecimiento económico sostenible y amigable con el medio ambiente. Ayer hablábamos del 3% del PIB,
que se repitió varias veces, o la generación de empleo joven, por ejemplo, una necesidad básica hoy día, ¿no? Cómo le entregamos oportunidades, cómo les entregamos perspectivas de futuro a los jóvenes hoy día, que son quienes finalmente terminan integrando las bandas criminales porque no tienen otra opción, no tienen otra perspectiva de pertenecer y de conseguir un futuro aparte de eso. Y por último, bueno, como ya se mencionó, la cultura finalmente, o la participación cultural, promueve también una mayor tolerancia, la posibilidad de acercarse y de convivir con un otro sin miedo, ¿no? Eso respecto al primer tema. Después, respecto al aporte de América Latina en los derechos culturales, aquí me gustaría poner un foco más positivo, ¿no? en lo que ha sido la producción de políticas culturales en la América Latina, que creo que a veces relevamos poco o reconocemos poco, los mismos latinoamericanos, ¿no? En general, a mí me parece muy reconocible y muy destacable lo que fue la nueva generación de cartas constitucionales, sobre todo de Bolivia y Ecuador, que incorporaron una cantidad de derechos culturales muy innovadores, muy progresistas, ¿no? Con la participación de pueblos originarios y de distintas colectividades de forma muy democrática, además, que son bien inspiradoras. Les voy a leer algunos, si me permiten. Por ejemplo, bueno, en México, que fue la última, dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. O sea, bueno, voy a terminar de leerlos y después lo comento. Ecuador, en el 2008, estableció que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Y después integra otro artículo, que este es el que más me gusta, que dice: las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad y la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. Bolivia también tiene una hermosa constitución, ¿no? Que dice: la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. Bueno, en Chile también, en el primer intento constituyente que tuvimos, también se integró un artículo similar a los otros que se habían integrado en las constituciones latinoamericanas, pero creo que eso es algo que no existe en otros continentes, ¿no? En Europa, bueno, las constituciones europeas son como hace 2 siglos, ¿no? En general, y suelen ser chiquititas y en general no están integrados los derechos culturales, a lo más la libertad de creación, ¿no? O los derechos de autor, que es lo que suelen tener otras constituciones. Entonces creo que eso es algo que tenemos que valorar y ojalá defender, porque bueno, esas constituciones, la de Ecuador no sé si se llegó a implementar realmente o no, por ejemplo. Luego, otro gran aporte de Latinoamérica al mundo en temas de derechos culturales y de políticas culturales, creo que es el movimiento de cultura viva comunitaria y las políticas de puntos de cultura, que partieron en Brasil, ¿no? Con el gobierno de Lula, con Gilberto Gil, y luego se fueron expandiendo a los distintos países latinoamericanos. Hoy día prácticamente todos los países latinoamericanos, bueno, no sé si todos, pero los principales tienen políticas asociadas a la cultura viva comunitaria, a los puntos de cultura,
Nosotros también incorporamos un programa de puntos de cultura comunitaria en Chile hace poco, y hoy día tenemos más de 600 puntos de cultura que son parte de este registro, que están ingresando a sistemas de financiamiento estables. Estamos tratando de salir de la concursabilidad en ese ámbito también. Y por supuesto el movimiento mismo de cultura viva comunitaria, si bien no es una política pública, pero ha aportado y ha empujado las políticas públicas de una forma bien interesante, y también es un movimiento único en el mundo, ¿no? O sea, creo que Latinoamérica empezó a hablar de cultura comunitaria y en otros países eso es algo que no se considera. Otro aspecto que también me parece muy rescatable, y qué bueno que esté aquí Adriana Benzaquén, es el movimiento de economía social y solidaria en el ámbito cultural. El movimiento de cooperativismo en cultura, las cooperativas culturales, acá en Argentina muy fuerte, en Uruguay muy fuerte también, en Brasil. En Chile hemos tratado también de fortalecerlo. Hace poco, la semana pasada, se constituyó, no fue la semana pasada, hace como un mes, se constituyó una federación de cooperativas culturales en Chile, que eso es un gran paso para nosotros, en un país que prácticamente hizo desaparecer a las cooperativas y al movimiento cooperativista. Pero además de las cooperativas en sí, bueno, hay todo un movimiento como de otros posibilidades de sistemas económicos o de formas de relacionarnos y de generar empresas, por así decirlo, de generar entidades productivas, y que en algún momento se le llamaron las nuevas instituciones de lo común, que fue muy fuerte en Brasil bajo el gobierno de Lula y de Dilma, ¿no? Por ejemplo, estaba el colectivo Fora do Eixo, que es un colectivo muy interesante de conocer, que está relacionado con la cultura, que generaron todo un sistema de organización autónoma, autogestiva, pero además crearon una moneda propia, hacían encuentros y les pagaban a las personas con esta moneda y se hacían sistemas de intercambio. Era muy interesante, y creo que eso también tampoco he sabido de experiencias así en otras latitudes, ¿no? También creo que algo interesante que se ha hecho y que se ha integrado mucho en la política cultural latinoamericana es la participación ciudadana deliberativa. La participación real de la ciudadanía en la construcción de políticas culturales, en la toma de decisiones. Y eso ocurre, por ejemplo, acá en Argentina con los institutos, ¿no? Ocurrió también en Chile con los consejos de cultura, y eso también es algo bien especial. Y luego, ¿cómo voy? Chuta. Ya, voy a tener que acelerar. Y luego está también algo que no es menor, que es la cultura para la paz. Creo que también en América Latina algo que hemos podido desarrollar fuertemente, por lo menos con algunas experiencias, es entender la cultura como un aporte para la paz, ¿no? Tenemos el caso de Medellín, tenemos el caso de los centros comunitarios para la paz de Recife, tenemos el caso de las utopías de Iztapalapa, que también lo mencionaron ayer, donde existe una fuerte inversión pública y una fuerte convicción de las políticas públicas de que a través de la cultura, la infraestructura cultural, podemos regenerar tejido, podemos desarrollar ciudades, podemos disminuir la percepción de inseguridad, podemos entregar dignidad, espacios dignos a personas que estaban totalmente fuera del radio del Estado, ¿no? Que estaban totalmente abandonadas por el Estado. Por lo tanto, ahí, bueno, todos estos aportes me parece que tienen un tremendo valor y que tenemos que ponerlos en valor, sentirnos orgullosos de eso y, por supuesto, expandirlos en el mundo, ¿no? Y expandirlos en nuestros propios países ante este momento. Y por último, bueno, el tercer punto que quería tocar, que era cómo pensamos críticamente un poco cómo si bien tenemos todo esto positivo, también creo que hay aspectos que tenemos que pensar críticamente porque estamos en un momento crítico y por lo tanto tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas para no seguir hundiéndonos más. Creo que en general hay un fuerte agotamiento del modelo de democratización cultural, que al menos en Chile ha sido el que ha primado en las últimas décadas como política pública.
entendiendo la democratización cultural como un modelo que busca finalmente democratizar ciertas manifestaciones culturales que se consideran como las manifestaciones legítimas y que se piensa que, claro, que toda la población tiene que acceder a ese tipo de manifestaciones y por lo tanto generamos políticas básicamente que se basan en el acceso a la cultura, en el acceso a un tipo de cultura, por lo menos que el que nos interesa promover. Y que finalmente no considera la diversidad cultural, ¿no? Y ahí, en ese sentido, creo que hay cifras que demuestran muy claramente el agotamiento de este modelo. Hace poquito en Chile salió la última encuesta nacional de participación cultural, que se lleva realizando desde el año 2005, pero que hay comparabilidad desde el año 2009 por la metodología de aplicación. Y, por ejemplo, vemos que entre 2009 y 2024 la asistencia a exposiciones de artes visuales pasó de un 22% a un 24%. La asistencia a museos de un 21% a un 24%. La asistencia a conciertos de música clásica del 6% al 5%. La asistencia al teatro del 19% al 16%. La asistencia a espectáculos de danza se mantiene en 24%. La asistencia a bibliotecas del 22% al 21%. La asistencia a conciertos de música no clásica del 29% al 33%. La asistencia a espectáculos del circo del 27% al 22%. O sea, finalmente lo que vemos es un fuerte estancamiento, ¿no?, de la participación o del consumo cultural a este tipo de manifestaciones. Siendo que en el mismo periodo, entre el 2009 y el 2024, el presupuesto del Ministerio de Cultura prácticamente se triplicó. También creo que, al menos en Chile, hemos estado un poco concentrados en la producción de obras a través de fondos concursables, que ha traído una serie de problemáticas, ¿no? La concursabilidad es un sistema donde, claro, las personas acceden a financiamiento a través de postulaciones a subsidios, donde tienen que rellenar formularios, ¿no?, donde tienen que pasar por todos unos procesos de selección que se llevan a través de pares, donde finalmente hay todo un proceso de profundización de desigualdades existentes, porque las personas que pueden efectivamente elaborar esos formularios, que pueden entender esos formularios, que son muy complejos, que pueden cumplir con todo lo que te exige ese formulario, son personas que tienen acceso a ciertos niveles educativos, ¿no?, que tienen cierto capital cultural y que finalmente se van haciendo expertos en la postulación a fondos y se va cerrando en un círculo bastante cerrado y finalmente terminan siendo políticas muy enfocadas en un sector cultural más que en garantizar derechos culturales de forma amplia a la población. Y entonces finalmente terminamos entendiendo cultura como solo una parte de lo que realmente es la cultura o las culturas, como ciertas expresiones que consideramos legítimas, como decía, y nos falta una perspectiva de derechos culturales real, que entienda toda la amplitud de los derechos culturales, sobre todo los derechos y desde una perspectiva de la democracia cultural también, que es como un paradigma que entra un poco en conflicto con el de democratización cultural, que finalmente entiende que hay muchos tipos de cultura, de hacer cultura, y que todas ellas son legítimas y que el Estado debería sostenerlas a todo. Y creo que esa falta de comprensión del fenómeno cultural y de los derechos culturales ha hecho que hoy día la población en general, la ciudadanía en general, se sienta muy alejada de la política cultural, ¿no? Se siente como que es una política que no es para ellos, que es una política que beneficia solo a un sector, que es una política que no tiene que ver con su vida cotidiana. Entonces están súper desafectados de todo lo que hace el Ministerio de las Culturas, de todo lo que ocurre a ese nivel, ¿no? No se involucran en esos procesos, porque claramente no están siendo tampoco destinatarios finales de esas políticas, ¿no?
en el sentido de que yo lo veo, hoy día estoy trabajando en un municipio que tenemos una mesa del folclore, por ejemplo, que tiene 35 agrupaciones, cada una de esas agrupaciones tiene alrededor de 20 miembros, y trabajan incansablemente, ensayan 2 veces a la semana, compran sus trajes, hacen sus presentaciones sin ningún tipo de financiamiento, no se les paga por eso y ni siquiera casi que lo buscan porque saben que no lo van a encontrar, porque en Chile no existe ningún programa público asociado, por ejemplo, al folclore. Y eso es solo un ejemplo de muchos otros, ¿no? Y creo que desde la izquierda especialmente hemos ninguneado mucho ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces hemos generado un distanciamiento muy grande con la cultura comunitaria, con la cultura popular, con la cultura que ocurre en la ruralidad, y con todo lo que está lejos de los centros, como de los grandes centros culturales y los grandes centros urbanos. Eso por ahora. Un aplauso para... Bueno, hay muchísimo para preguntar después de esta intervención y mientras proceso las preguntas que van llegando del público aquí presente y de las preguntas que van llegando a través de la transmisión, surgen tal vez 2 líneas interesantes para explorar. Una tiene que ver con la memoria y las políticas culturales y otra con esto último que mencionabas tú de los derechos culturales, de la democratización. Y creo que voy a empezar por ahí porque tiene que ver también con la charla que va a venir después de Jazmín, Santini y Emiliano, de pensar, o sea, cuáles son los mecanismos, ¿sí?, que pueden llegar a garantizar las voces excluidas históricamente, ¿sí?, y que sean parte del diálogo democrático en el sentido de fortalecer la participación ciudadana en este diálogo democrático y en las políticas culturales. ¿Dónde pondrías el foco vos? O sea, yo creo que debemos buscar un equilibrio, ¿no? Tender hacia un equilibrio porque hemos, por lo menos en Chile, yo no puedo hablar de otros países porque la verdad es que no conozco tan profundamente la realidad de otros países, pero sé que en Chile nos hemos focalizado mucho en, digamos, financiar a través de estos fondos concursables la producción artística más profesional, ¿no? Que me parece maravilloso, increíble. No sé si los fondos concursables me parecen tan maravillosos, pero sí que estemos financiando y que estemos promoviendo la creación artística profesional, ¿no? Por supuesto, creo que hay toda una discusión ahí en torno a cómo esa producción artística se vincula después con la comunidad, cómo encuentra a sus públicos, ¿no? Porque claro, si creamos en la nada y después no tenemos espacios o mecanismos de vinculación con las comunidades, también un poco como que se pierde toda esa creación, ¿no?, que se ha estado realizando, y creo que ahí las instituciones intermediarias tienen un rol súper importante, los centros culturales, ¿no?, los centros culturales autogestionados, los centros culturales institucionales, que por suerte ahora creo que están empezando a hacerse la pregunta por los públicos, por la vinculación, ¿no? Después, como dice Ana Rosas Mantecón, después de todo un periodo muy de monólogo de los espacios culturales, ¿no?, donde los espacios culturales generaban como un monólogo hacia afuera, y hoy día están tratando de generar un diálogo, ¿no?, con los territorios y con las comunidades. Y por otro lado, claro, hay que generar un equilibrio también a ir a apoyar, a ir a fortalecer también esas otras manifestaciones que son mucho más, que surgen más espontáneamente desde la ciudadanía, ¿no? En Chile, por ejemplo, bueno, y en toda Latinoamérica tenemos muchas fiestas que tienen que ver con los sincretismos culturales, con las hibrideces propias de nuestros territorios, ¿no?, que mezclan temas religiosos con tradiciones de pueblos originarios y con otros temas que también siempre lo hemos visto como, por lo menos en Chile, como algo muy lejano que no tiene que ver con la política cultural, ¿no? O por ejemplo, bueno, muchos pueblos tienen estas típicas fiestas costumbristas, tipo la fiesta de la manzana, la fiesta de la uva, la fiesta de lo que se nos ocurra, que
bueno, que son la forma que tienen esas comunidades de generar espacios de encuentro, de fiesta, de celebración, y que son súper importantes para su identidad local, ¿no? Entonces también ahí deberíamos estar más presentes. Obviamente, bueno, por suerte las políticas de puntos de cultura comunitaria han logrado también un poco equilibrar eso, pero por supuesto que tienen que fortalecerse y profundizarse y bueno, ir como entrando en esos espacios donde no hemos entrado todavía, ¿no? Dijiste políticas comunitarias y una pregunta que lleva el público dice, a ver si entiendo la letra, discúlpeme, ¿cuáles son los límites y posibilidades del programa Puntos de Cultura Comunitaria en el contexto de hoy? Bueno, posibilidades infinitas, creo yo, siempre que le demos recursos y herramientas. Voy a contar igual una experiencia un poco nuevamente de Chile al respecto, porque en Chile nuestro programa de gobierno del presidente Boric trató de desconcursabilizar, digamos, las políticas culturales, sin mucho éxito, la verdad, porque ya hay como una máquina institucional que está ahí, que todo lo convierte en un fondo concursable. Uno ahí pone algo, cualquier cosa, y se termina, y de repente aparece un fondo. Y claro, hemos tratado como de hacer un trabajo de pedagogía institucional interno, de oye, esto no es un fondo, no hablen de postular, no hablen de concursar, traten como de cambiar el lenguaje porque se supone que no es eso. Pero hay un montón de trabas que pone el Estado en general para eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Chile estábamos en medio de este proceso cuando de repente estalló el caso Fundaciones, que fue todo un escándalo con una fundación Democracia Viva, que se vio que había recibido fondos del Estado, que bueno, que no tenía la experiencia para eso, o sea, en fin, hubo todo como un salto. Y no solo fue Democracia Viva, sino que a partir de eso se destapó toda una olla de cómo finalmente el Estado le estaba pasando recursos a fundaciones privadas para que pudieran ejecutar el gasto público, porque el Estado no tenía la capacidad de ejecutarlo, pero ese traspaso de recursos tenía poco control, habían habido casos finalmente de malversación de fondos o yo qué sé. Y finalmente lo que hizo Hacienda, bueno, fue el Ministerio de Hacienda fue decir ahora vamos a poner más restricciones para la transferencia directa de recursos a organizaciones de la sociedad civil y eso obviamente dificulta todo lo que no es un fondo concursable. Porque finalmente, ¿cuál es la alternativa a un fondo concursable? Es transferencia directa de recursos desde el Estado a la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, creo que en el caso de Puntos de Cultura es una tremenda política pública, sin embargo que ha tenido muchas versiones distintas en distintos países latinoamericanos, no en todos lados ha sido igual, ni se ha implementado igual, ni ha tenido incluso como los mismos objetivos, ¿no? Pero creo que si logramos que no caiga en la concursabilidad, si logramos que efectivamente trate de ser un programa que genere estabilidad y un apoyo base para que los puntos de cultura puedan seguir funcionando y para que podamos también generar asistencias técnicas, profesionalización y también mejora de las herramientas con las que trabajan esos espacios, es un programa maravilloso, me parece. Vos mencionabas hoy y se viene conversando en todo este encuentro sobre el tema de la convivencia, ¿no? También lo conversábamos anoche en la reunión, y vos mencionabas que Chile es el país más atemorizado. Y la siguiente pregunta que viene del público tiene que ver con eso, y te preguntan cómo se podría fortalecer en clave de política pública la cultura para la paz. Entiendo que no solo la cultura para la paz en el sentido de no a la guerra, sino de esta convivencia tan necesaria para Sí, de hecho, así lo planteé yo también, esta cultura para la paz, no solo entendiéndola como paz versus guerra, ¿no? Sino también paz versus violencia, finalmente interna. Y claro, bueno, creo que los ejemplos que mostré muestran qué posibilidades existen al respecto. O sea, Medellín instauró una política de digamos, construir grandes infraestructuras culturales en los barrios más peligrosos de Medellín, cuando era la ciudad más peligrosa prácticamente del mundo, donde ocurrían la mayor cantidad de crímenes violentos, y
claro, instauraron estas grandes infraestructuras, generaron todos unos programas de regeneración urbana para embellecer los espacios públicos, para generar mejores sistemas de transporte, pero también eso fue acompañado de programas de empleo juvenil, etcétera. Y claro, esas infraestructuras logran también atraer a los jóvenes, ¿no? Generar instancias de talleres, de encuentro, de actividades culturales, que finalmente entregan alternativas para esas personas que están finalmente imbuidas en un contexto muy violento. Y eso mejora la convivencia, disminuye la sensación de inseguridad. Y finalmente de a poco, por supuesto no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero va disminuyendo ese ambiente violento que se está generando junto con otras políticas que sí tienen que ver con temas quizás de mayor policía o yo qué sé, ¿no? Persecución del narcotráfico y todo eso. Pero esos ejemplos, también lo que pasó en Recife, que también en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad se generaron, y estamos hablando de harta inversión, o sea, unas infraestructuras realmente muy grandes, con espacios maravillosos, con espacios muy dignos para personas que están insertas en contextos muy precarios, con mucho abandono del Estado, y es como finalmente el Estado decir estoy aquí presente, pero no estoy aquí presente con una comisaría gigante de policía, ¿no? Sino estoy aquí presente con cultura, con espacios de convivencia, con espacios de desarrollo personal, comunitario, etc. Y en general creo que, no sé, también nos pasó en Chile que en un momento se empezaron a hacer como grandes eventos en el espacio público, tipo Carmina Burana, ¿no? En un concierto de Carmina Burana con la orquesta de la Universidad de Chile, etc. Y claro, las personas reaccionan muy bien ante ese tipo de actividades. O sea, se ocupa el espacio público, pero se ocupa de forma muy pacífica. La gente logra nuevamente como ocupar esos espacios que estaban siendo ocupados, digamos, por situaciones como temerosas. La gente ya no quería salir de su casa, ¿no? Ya voy a salir en la noche, me van a asaltar, me va a pasar algo, me quedo en mi casa, me atrinchero, me oculto, por así decirlo, y eso va impidiendo la generación de una comunidad, ¿no? En cambio, cuando podemos con las actividades culturales, con instancias así, volver al espacio público, que las personas vuelvan, que se encuentren, que vean que no hay peligro, que pueden estar con el otro, obviamente eso mejora la convivencia. Llegan muchísimas preguntas y muchísimos saludos a través del chat de YouTube y el chat de WhatsApp. Quiero decirles que quienes estamos acá arriba con el celular no es que estemos publicando, sino que estamos recibiendo las preguntas, pero estamos cortos de tiempo y muchas tienen que ver con todo lo que hemos venido conversando, así que Fernando, gracias por la pregunta, Fernando Esteves, Gabriela, tenía que ver un poco con lo que hablábamos de la democratización de la cultura, y la próxima charla que viene, quiero invitarlos a participar. Ya les voy a decir, se llama, es sobre las desigualdades ocupacionales en el trabajo artístico-cultural. Sí, es un trabajo que va a presentar Karina Mauro, pero con el permiso de mis amigos de RGC y de Julieta, quisiera hacer una mención que me parece importante y que tiene que ver con esto que venimos conversando, que en el día de ayer fue el Día Nacional de la Gestión Cultural en el Uruguay, de donde yo vengo. Es un día que se aprobó por ley, ¿sí? por los senadores y los diputados aprobaron, en honor de una persona que se llama Gonzalo Carámbula, quien fuera el político más importante de la cultura en el Uruguay, por lo menos desde la apertura democrática hasta la fecha. Título que todavía lamentablemente mantiene, no por Gonzalo, sino porque no hay ningún político que trabaje los asuntos de cultura con la profundidad y la responsabilidad con las que trabajó Gonzalo. Gonzalo en su última etapa profesional fue director de comunicación del gobierno de José Mujica, y en una llegada de José Mujica, creo que venía de Bélgica, cuando se baja del avión le informan que en un batallón de militares encuentran restos de detenidos desaparecidos.
Gonzalo va con Mujica a ese batallón y resulta que los restos eran de un maestro muy reconocido, Julio Castro, y dentro de los restos lo que encuentran es un zapato. Entonces Gonzalo prologa una revista que sacaba Presidencia que se llama Las Huellas del Futuro. Y sobre el final del texto, él narra cómo fue ese encuentro y dice que se necesita coraje para afirmar que, restando y sumando todo, la vida tiene más futuro que la muerte y que un pequeño rayo de luz es más potente que toda la oscuridad de una larga noche. Y digo esto porque nosotros estamos hablando acá de culturas y estamos hablando de democracia, y en estos días estuve pensando que este tipo de encuentros nos sirven de alguna manera para recuperar la esperanza, y este encuentro de alguna manera me sirvió para darme cuenta que en realidad esto no recupera la esperanza, sino que la mantiene viva, porque quienes creemos en la democracia y quienes creemos en las políticas culturales, en mayor o menor medida a veces somos más positivos, a veces menos, pero como decía Gonzalo, un rayo de luz es más potente que toda la oscuridad de una larga noche. Así que les pido un aplauso para Julieta, les agradezco y nos vemos en unos minutos en la próxima charla. Gracias. En breve comenzamos con la próxima actividad del Encuentro Internacional Derechos Culturales para Imaginar Democracias y Ciudadanía. Participá en las redes dejando mensajes con los hashtags Cultura es Democracia y Democracia es Cultura. Escanea el QR y sumate al canal oficial de WhatsApp del encuentro. En breve comenzamos con la próxima actividad del Encuentro Internacional Derechos Culturales para Imaginar Democracias y Ciudadanía.